Hola amigos de YouTube. Eh, en este video voy a presentar cómo desarrollar la siguiente guía de GeoGebra que tengo aquí a continuación. Entonces, para familiarizarlo les voy a mostrar en qué consiste la guía. Las guías las desarrollamos nosotros, estudiantes de la Universidad de Dinamarca del programa de licenciatura en matemáticas de noveno semestre, con el fin de implementar una herramienta que le permita al estudiante eh, crear un nuevo conocimiento a través de un programa muy sencillo de manejar como es GeoGebra, que nos permite asociarlo a ciertos temas y aplicarle ciertas características. Para este caso, el tema que vamos a tratar es números enteros con GeoGebra, como ustedes pueden ver aquí a continuación, y el grado al cual vamos a trabajar es el grado séptimo. Entonces, la guía para que tenga un desarrollo óptimo, lo que debemos hacer es leer el paso a paso, qué conocimientos previos debemos tener, y seguido de eso observar preferiblemente en estos enlaces unos videos que nos ayudarán a desarrollar de mejor manera la actividad. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta el estudiante? El estudiante debe tener en cuenta que debe realizar las prácticas estipuladas en las unidades que se encuentran a continuación en la guía, y al final pues, encontrará una evaluación que medirá su conocimiento y así podemos observar si aprendió todo lo que se desarrolló anteriormente en la guía. Para no extenderme más, vamos a ir directamente a la guía. Entonces, como ustedes podrán observar, el programa que conocemos nosotros es GeoGebra. Entonces, por ejemplo, para los usuarios de Windows 8 se van a la parte superior izquierda, escriben GeoGebra, este es el programita. Entonces, vamos a ver la versión más reciente, que es la versión 5.0. Algunas personas tendrán la versión 3.0, la versión 4.1, etcétera, las diferentes versiones. La versión de una versión a la otra, GeoGebra no ha cambiado mucho en apariencia. Entonces, pues no habrá ningún problema porque la barra de herramientas, que es la que se encuentra en la parte superior izquierda, nos permitirá desarrollar las actividades de la misma manera en una versión y en la otra. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre recomiendo que centremos el plano cartesiano de la siguiente manera. Entonces, vamos aquí a último botón, y si ustedes se dan cuenta, cuando yo cruzo el mouse acá, la flechita se pone de color rojo. Entonces voy a darle ahí y voy a darle la primera opción que dice desplaza vista gráfica. Lo que voy a hacer es manipular el plano cartesianamente. Como ustedes ven a continuación, lo puedo subir, lo puedo bajar, y lo que voy a hacer es intentar dejarlo centrado. Luego me regreso en el primer botón y le doy clic. Si se dan cuenta, se puso de color azul porque estoy tomando otras opciones. Entonces elijo 9, perdón, y eso nos permitirá tener un control total sobre el plano. Ahora le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en cuadrícula. ¿Con qué fin pongo la cuadrícula? Con el fin de que podamos determinar el valor numérico exacto y los puntos de intersección donde se cruza un punto con el otro. Más adelante les explicaré cómo funciona eso. Por el momento, lo que necesitamos es que tengamos una apariencia muy cómoda para poder organizar la siguiente actividad que se presenta en la guía. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Para arrancar, la guía nos dice que seleccionemos la herramienta punto de la barra de opciones que aparece en la parte superior. Entonces, la barra de opciones es la que yo les acabo de mostrar a continuación, que son todos estos botones, ¿cierto? Y en el segundo botón se encuentra una opción que dice punto, que es la primera que podemos observar. Vamos a darle ahí. Y nuevamente nos vamos a regresar a la guía para ver qué más nos dice. Dice 2. Ubícate en el eje horizontal. Aquí les muestro una imagen de cómo hacerlo. El eje horizontal, el eje vertical en GeoGebra, el eje horizontal, el eje vertical. Entonces vamos a ubicar los puntos -2 y 2. Entonces simplemente
cuando tenemos la opción punto, nos vamos a parar en el punto -2 y le vamos a dar clic lo más cercano posible al punto. GeoGebra lo que hace es hacernos una aproximación al punto que nosotros queremos o estamos buscando. Fíjense acá que en la parte izquierda nos aparece algo que dice vista algebraica. En la vista algebraica lo que aparece es como el valor que gráficamente estamos expresando. En este caso, como solo estamos expresando un punto, pues nos muestra el punto -2,0. ¿Por qué -2,0? Si ustedes recuerdan, o para los que no conocen, el primer punto nos identifica el valor que estoy tomando en el eje horizontal, o sea, para los que no conocen y no saben a qué hace referencia el eje horizontal, es el eje X, que comúnmente se conoce así, y el eje Y, que es el eje horizontal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el eje horizontal no hicimos un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Perdón, en el eje vertical no hicimos un movimiento hacia arriba o hacia abajo. En el eje horizontal hicimos un movimiento de izquierda a derecha, que es lo que nosotros estamos haciendo. Fíjense, arrancamos y hacemos un movimiento de izquierda y cuando tomemos el siguiente punto, que va a ser 2, pues nos vamos a mover hacia la derecha. Si se dieron cuenta, se forma el punto 2,0. A continuación, haremos lo mismo con los puntos -5, 5 y -6, 6. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, cada uno de los puntos se nombró automáticamente. GeoGebra le dio un nombre. En este caso el nombre es una letra mayúscula y lo dio en el orden del alfabeto que conocemos. Si se dieron cuenta, A, B, C, D, E y F. Nuevamente lo que acá, este, E y F. Si ustedes se dieron cuenta, cada vez que le di clic a un punto, él me creó por defecto una letra mayúscula y cuando le di clic en el siguiente punto me creó por defecto la siguiente letra del abecedario que corresponde, en este caso la B. Bien, hasta ahí simplemente lo que hemos aprendido es ubicar puntos sobre el eje horizontal. Que quede claro que es el eje horizontal. Ahora, como tenemos, en este caso pues tenemos apenas 6 puntos, pero pues llegará al caso donde manejemos muchos más puntos. Entonces, de pronto para diferenciar no solo por la letra, también podríamos personalizar cada uno de estos puntos. ¿Cómo lo haríamos? Nos paramos sobre el punto, ya saben ustedes, primero tenemos que ir aquí a la opción del mouse y le damos la opción elige nuevo. Nos paramos sobre el punto. Si se dan cuenta que cuando uno se para sobre el punto se forma como un círculo encima de él. Eso nos indica que estamos sobre el punto. Ahora le damos clic derecho y le damos algo que dice propiedades. Esperamos un momento, nos aparece este recuadro. En este recuadro aparecen ciertas opciones, como de pronto algunas personas que están viendo este video son personas que no han tenido un conocimiento previo en GeoGebra. Vamos a omitir algunas cosas que aparecen aquí en este cuadro y solo en este momento solo vamos a interpretar la opción que es color, que es la segunda opción que nos aparece ahí. ¿Con qué fin lo hago? Con el fin de que vayamos conociendo algunas características que nos ofrece GeoGebra a la hora de desarrollar ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, yo quiero darle el color, voy a darle un color azul agua marina. Fíjense. Ahora, si yo quiero este, pues lo que hago es personalizarlo. Hacia la derecha, le doy clic al número A, al punto A, perdón, y se puede personalizar al punto B y lo puedo poner al punto de rojo, al punto D lo podemos poner de amarillo y al punto F lo podemos poner de color café. Entonces ya tenemos personalizado nuestros 6 puntos y los tenemos debidamente diferenciados. Bien, ahora teniendo esto, lo que debemos hacer es lo que nos dice la guía. Debemos observar que los números negativos siempre aparecen a la izquierda de la pantalla. Entonces, fíjense que una cosa. Si ustedes observan, GeoGebra por defecto nos bota un plano cartesiano donde parte del 0 a la izquierda, del 0 a la derecha
del 0 arriba y del 0 abajo. Del 0 arriba se encuentran los números positivos del 0 hasta el 5, del 0 a la izquierda se encuentran números negativos del 0 hasta menos 10. Esa es la pronunciación correcta que se le debe hacer a un número negativo cuando se le antepone el signo negativo. Y del 0 al 11 para los números positivos. Entonces, ustedes se dan cuenta, esta parte, que les estoy mostrando aquí, nos indica todos los números positivos, y esta parte, como ustedes nos indica todos los números negativos. Bien, entonces, si nos queda claro eso, vamos a ir a continuación al siguiente paso. Esto fue lo que acabamos de hacer, de personalizar cada uno de los puntos. Y viene nuestra segunda parte de la guía, que ya involucra directamente al concepto que queríamos introducir, que es el de los números enteros. Entonces, decimos que para los números naturales siempre existirá un orden. De esta manera podemos asegurar que un número es mayor, menor o igual a otro. Eso se da como la ley de la tricotomía. Siempre, aquí un dato muy importante, antes de introducirlos al concepto de números enteros, siempre que un número esté más lejano al 0 en la parte derecha, o sea, de aquí para allá, el número va a ser de mayor tamaño. Por ejemplo, el número 11 va a ser mucho más grande que el número 10, y el número 10 a su vez va a ser mucho más grande que el número 9. Pero el número 11 sigue siendo más grande que todos los anteriores, ¿cierto? No importa con quién lo compare, anterior a él siempre va a ser mucho más grande. Pero fíjense una cosa, que si yo me alejo al 0 por la izquierda, o sea, de aquí para allá, a medida que se va alejando, el número se va convirtiendo en más pequeño porque es una cantidad negativa. Lo mismo me sucede cuando me alejo del 0 hacia abajo. Del 0 hacia arriba me sucede lo mismo que me sucedía con la parte positiva del plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, debemos tener muy en cuenta eso a la hora de hablar de números enteros. Entonces, para arrancar a hacer nuestra segunda parte de la actividad, lo que vamos a hacer en GeoGebra es ir a archivo y decirle nuevo. Entonces él me va a decir que si deseo guardar. En este caso yo no lo voy a guardar porque yo ya tengo el archivo guardado, pero si ustedes quisieran guardar, venimos acá y le damos un nombre de archivo. Entonces le podemos escribir actividad número 1, por ejemplo. Actividad número 1. Y le damos guardar, y él automáticamente por defecto nos la va a guardar en la carpeta que le hayamos asignado o que el programa de instalación haya asignado. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiarlo, pues le damos aquí en escritorio, en elementación, en documentos, etc. Listo. Bien. Entonces, como les decía, voy a crear un archivo. El archivo nuevo tiene una ventaja, que se va a crear con las características que yo ya le asigné inicialmente a mi documento. Bien. Entonces, lo que nos dice es que debemos ubicar el punto -4 y el punto 2 utilizando GeoGebra, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, corremos aquí y otra vez tratamos de centrarlo y vamos a ubicar el punto -4 y el punto 2. Y vamos a observar qué características tienen este punto y este punto. Entonces, si nos damos cuenta, el número que está a la derecha es el 2. El punto -4 que está a la izquierda, como ustedes observan acá, termina siendo menor que 2. ¿Por qué? Como yo les decía anteriormente, todos los números que se alejen al 0 por la izquierda, van a ser mucho más pequeños que el mismo 0 incluso. Y los números que se alejen al 0 por la derecha van a ser mucho más grandes que el valor 0. En este caso, el valor más pequeño es -4. Entonces, si lo quisiéramos transformar en una desigualdad, sería -4 menor que 2. Para muchas personas les cuesta trabajo pensar que -4 es menor que 2, porque siempre tenemos el concepto de que 4 es mayor que 2. Pero como en este caso hay un signo que lo antepone y es un signo que nos representa
la parte negativa, el valor pasa a ser más pequeño que cualquier valor positivo, que es lo que nos quieren hacer ver en esta guía. Ahora, lo que vamos a hacer es desarrollar estos 3 ejercicios que nos plantea la guía, y vamos a observar cuál es su comportamiento y vamos a verificar si esto es verdad o no es verdad. Entonces, observemos si 1 es menor que 3. Si yo ubico el punto 1, creamos un punto. Si yo ubico el punto 1 y ubico el punto 3, ustedes se van a dar cuenta que el punto 3 está mucho más lejos que el 1 hacia la derecha del 0. Entonces, por lo que ya les he venido nombrando anteriormente, el 3 va a ser un valor mucho más grande que 1. Esto lo tenemos por conocimientos generales, entonces no nos cuesta mucho trabajo. Pero el trabajo está cuando involucramos números negativos. Entonces, menos 1 es mayor que menos 3. Entonces, observemos. Ubicamos el punto menos 1 y el punto menos 3. Aquí no podemos decir lo mismo que dijimos en el caso anterior de 3 y 1, porque fíjense que aquí entre más se aleje el número, más pequeño se va convirtiendo. Entonces, en este caso, menos 3 termina siendo menor que menos 1. Es decir, análogamente, menos 1 termina siendo mayor que menos 3. De esa manera, podemos ver la interpretación de los valores negativos en la recta numérica. Y miremos el último ejemplo que nos dice que 4 es menos 4 es menor que 4. Entonces, ubicamos los puntos menos 4, que es este, y ubicamos el punto 4, que termina siendo este. Menos 4 es menor que 4. Lógicamente, porque menos 4 está mucho más lejos, está a la misma distancia del 0, pero en la parte izquierda. Y si está en la parte izquierda, es mucho más pequeño que el 0. Por tanto, y como 4 es mayor que 0, entonces, por analogía, 4 es mayor que menos 4, o menos 4 es menor que 4. Ahora, fijémonos en el tercer punto que nos da la guía para profundizar acerca de este tema. Vamos a situar los puntos menos 2 y menos 3. Vamos a situar los puntos menos 2 y menos 3 en nuestra guía. Entonces podemos crear un archivo nuevo. Decimos que no queremos guardar. Creamos un archivo nuevo. Volvemos a centrar y ubicamos los puntos menos 2 y menos 3. Y nos preguntan qué número está a la derecha, cuál está a la izquierda. Y podemos decir o podemos afirmar que menos 3 es menor que menos 2. Entonces vamos a ver gráficamente qué. Fíjense que los dos números están a la parte izquierda de nuestro plano cartesiano. Pero el número menos 3, o el 3 negativo, está mucho más lejos hacia la parte izquierda. ¿De qué valor? Del 0, que es el que yo tomo como principal, como mi punto de partida. Entonces, aquí podemos afirmar que como menos 3 está mucho más lejos que menos 2, pues 3 va a ser menor que menos 2. Perdón, menos 3 va a ser menor que menos 2. ¿Qué es lo que nos decían acá? Que menos 3 es menor que menos 2. Y sí, de esa manera satisface. Y ustedes se van a dar cuenta que lo que construimos nos va a quedar así como aparece. Bien. Ahora citamos los puntos menos 1 y 2. Menos 1 y 2. Y vamos a responder lo que nos dice la guía. Vamos a comprobar el orden y vamos a determinar cuál es menor y cuál es mayor a través de una desigualdad. Entonces, fíjense una cosa, menos 1 está antes del 0. Y como les he venido repitiendo anteriormente, los números que están antes del 0 son números mucho más pequeños que los que están después del 0. Porque los números que están antes del 0 se representan con un signo negativo que los antepone y se leen pues como menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente.
menos 1 termina siendo más pequeño que el mismo 0. Y 2, en este caso, pues es mucho más grande que el 0, entonces podemos afirmar que menos 1 es menor que 2. O análogamente que 2 es mayor que menos 1. Y con esto terminaríamos nuestra guía número 1 con GeoGebra y los invito para que observen la guía número 2 que también está muy interesante para que la puedan desarrollar personas que quieran profundizar acerca de temas específicos de los números enteros y conocer un poco más acerca de GeoGebra. Muchas gracias.